Jorge Arriaga García, más conocido como Ledo, se convirtió en uno de los villanos más icónicos del cine mexicano. A pesar de su legendaria interpretación de El Tuerto en la aclamada trilogía Nosotros los Pobres, su vida dio un giro devastador. De la fama y la adoración a una muerte solitaria y empobrecida en completa oscuridad. Esta es la historia no contada de un hombre cuyo brillante desempeño en la pantalla fue opacado por la trágica realidad de su vida personal. Acompáñanos mientras nos adentramos en el ascenso y caída de Jorge Arriaga, de la gloria de la Edad de Oro a una trágica caída en el olvido. Jorge Arriaga, una vez un actor icónico de la Edad de Oro del cine mexicano, vivió una trágica declinación en sus últimos años que culminó en una muerte solitaria y empobrecida. A pesar de haber alcanzado un éxito monumental con su interpretación de El Tuerto en la aclamada trilogía Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, la carrera de Arriaga nunca volvió a alcanzar las mismas alturas. El papel de Ledo, o El Tuerto, dejó una huella indeleble en el cine mexicano, consolidando su reputación como uno de los villanos más memorables de su época. Sin embargo, este éxito se convirtió en una espada de doble filo, ya que los papeles posteriores no lograron capturar el mismo impacto. Tras el fin de la Edad de Oro del cine mexicano, la carrera de Arriaga comenzó a decaer. Para la década de 1960, las ofertas para papeles importantes comenzaron a escasear y él fue desapareciendo gradualmente de la escena artística. Los directores encontraron dificultades para trabajar con él, especialmente en cuanto a la entrega de diálogos, lo que llevó a una reducción de sus papeles hablados. A pesar de su talento, las contribuciones de Arriaga se volvieron menos frecuentes y su prominencia en la industria se desvaneció. Este declive profesional coincidió con luchas personales, como inestabilidad financiera y problemas de salud. Arriaga había acumulado una considerable fortuna durante sus años de mayor éxito, principalmente gracias a su prolífica participación en más de 100 películas. Sin embargo, sus hábitos de gasto extravagantes, especialmente en viajes y otros lujos, agotaron rápidamente su riqueza. Para cuando su carrera comenzó a decaer, se encontraba sin la seguridad financiera necesaria para mantener su estilo de vida. Su naturaleza solitaria agravó estas dificultades. Nunca se casó, no tuvo hijos y mantenía solo conexiones sociales limitadas. Como resultado, sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y la pobreza. A principios de la década de 1970, Arriaga comenzó a sufrir problemas cardíacos. Buscó tratamiento con especialistas, incluidos aquellos vinculados con la CNDH, pero su condición siguió deteriorándose. A pesar de estos esfuerzos, su salud empeoró, lo que llevó a complicaciones adicionales que lo confinaban a una modesta residencia en la Ciudad de México. Viviendo con limitaciones financieras significativas, pasó sus últimos días en el olvido, lejos del ojo público y de la industria que alguna vez lo celebró. El 30 de abril de 1973, a la edad de 58 años, Jorge Arriaga sucumbió a un fatal ataque al corazón en su hogar de la Ciudad de México. Su muerte fue un marcado contraste con la fama y el reconocimiento que había disfrutado durante su carrera. Los reportes sobre su fallecimiento resaltaron las trágicas circunstancias de sus últimos años. Una vida vivida en soledad, despojada de la estabilidad financiera que alguna vez disfrutó, y en gran parte olvidada por el mundo cinematográfico que él mismo ayudó a formar. El trágico legado del villano que no pudo escapar de su persona en la pantalla. La vida de Jorge Arriaga estuvo marcada por una extraordinaria combinación de éxito y tragedia, definida tanto por sus interpretaciones legendarias como por la incapacidad del público para separar la ficción de la realidad. Su vida se volvió aún más trágica cuando se convirtió en blanco de la crítica y el rechazo público, lo que lo llevó al borde de la muerte. En 1947, la carrera de Arriaga dio un giro crucial
cuando cruzó caminos con Ismael Rodríguez, un director reconocido por su trabajo en Ay, Jalisco, no te rajes. Rodríguez reconoció una intensidad única en Arriaga y lo eligió para interpretar al villano Ledo, el Tuerto, en la ahora clásica película Nosotros los Pobres. Este papel consolidaría el legado de Arriaga como uno de los villanos más despreciados del cine mexicano. Compartiendo pantalla con los icónicos Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, la interpretación de Arriaga como el ladrón y asesino tuerto que atormentaba al personaje de Infante, Pepe el Toro, y a la Chorreada, interpretada por Pavón, fue tan impactante que el público tuvo dificultades para distinguir al actor de su personaje villanesco. Dos escenas de Nosotros los Pobres se convirtieron en hitos del cine mexicano. La primera, ambientada en los sombríos confines de la prisión de Lecumberri, mostró una tensa confrontación en la que Pepe obligó a Ledo a confesar su inocencia con la ahora famosa frase, Pepe el Toro es inocente. Pronunciada con emoción cruda y sin filtros, la escena resonó tan profundamente que la frase se convirtió en una de las más memorables de la historia del cine del país. La segunda escena presentó una lucha climática entre Pepe y Ledo en la cima del edificio La Nacional, en Avenida Juárez y San Juan de Letrán. Su dramática y simbólica lucha personificó la batalla incesante entre el bien y el mal, dejando una impresión duradera en la audiencia. El inmenso éxito de Nosotros los Pobres dio lugar a una secuela, Ustedes los Ricos, en la que Arriaga retomó su papel como Ledo. En esta entrega, la tensión aumentó cuando Ledo buscó venganza, culminando en un devastador incendio que resultó en las muertes de El Torito y Don Manuel de la Colina y Bárcena. La interpretación de Arriaga de la malevolencia de Ledo fue tan vívida que opacó todos los demás aspectos de su carrera, grabando al personaje en la psique del público y alimentando una enemistad generalizada hacia el actor. Si bien las películas le trajeron a Arriaga el reconocimiento nacional, también tuvieron una consecuencia más oscura: un intenso odio por parte de la audiencia, incapaz de distinguir entre el hombre y su personaje. Esta confusión llevó a una serie de encuentros peligrosos, el más infame de los cuales ocurrió en Puebla, tras el estreno de Nosotros los Pobres, pero antes del estreno de Ustedes los Ricos. Mientras vacacionaba, Arriaga fue confrontado por una multitud de fanáticos enfurecidos por su odio hacia Ledo. Lo que comenzó con insultos verbales rápidamente escaló, y la multitud comenzó a lanzarle piedras. La situación empeoró cuando la multitud intentó detenerlo, aparentemente con la intención de lincharlo por el daño que su personaje había infligido a Pepe el Toro. Ellos no podían diferenciar entre la realidad y la ficción, comentaron más tarde algunos contemporáneos, reflexionando sobre las peligrosas consecuencias de la actuación de Arriaga. Afortunadamente, la policía llegó justo a tiempo para evitar que la multitud causara un daño serio. Aunque Arriaga sobrevivió al incidente, las cicatrices psicológicas quedaron. Este no fue el único episodio de violencia que sufrió debido a su personaje en pantalla. Se dice que episodios similares ocurrieron a lo largo de su carrera, subrayando el severo costo que el papel de Ledo tuvo en su vida personal. Los desafíos de Arriaga iban más allá de la hostilidad del público. Su trabajo en Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos demandaba un nivel de fisicalidad e intensidad que a veces desdibujaba la línea entre la actuación y la realidad. Una escena notable, filmada en el infame Palacio Negro de Lecumberri, presentó una aterradora secuencia de lucha en la que, según se dice, Arriaga lastimó a Pedro Infante mientras intentaba apuñalarlo con una astilla. El incidente dejó a Infante con un pequeño rasguño en el cuello, pero el actor insistió en que la escena permaneciera en el corte final, valorando su autenticidad. Este compromiso con el realismo añadió al impacto dramático de las películas, pero también aumentó la percepción de Arriaga como un villano genuino.
El peso de estas experiencias llevó a Arriaga al borde. El odio público hacia Ledo, y por extensión hacia Arriaga, tuvo un inmenso costo psicológico, exacerbando el aislamiento y la desesperación del actor. A pesar de sus enormes contribuciones al cine mexicano, le resultó difícil encontrar la paz, atormentado por la perdurable percepción de él como un villano tanto dentro como fuera de la pantalla. El talento oculto. Detrás de los villanos icónicos del cine mexicano de la Edad de Oro. Jorge Arriaga García. Para convertirse en uno de los villanos más odiados en las pantallas del cine mexicano de la época de oro, trabajó diligentemente a lo largo de su carrera. Con más de 100 películas, no solo creó la imagen de villanos profundamente inquietantes, sino que también mostró su talento actoral a través de papeles secundarios destacados. Jorge Arriaga García nació en 1915 en Isaac Arriaga, un municipio de Puruandiro en el estado de Michoacán. A una edad temprana, Jorge Arriaga dejó su pueblo natal y se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó su carrera cinematográfica en 1938. Comenzando como extra, apareció en las primeras películas como Refugiados en Madrid, La Feria de las Flores y Qué lindo es Michoacán, esta última el debut directorial de Ismael Rodríguez, quien más tarde le daría a Arriaga su icónico papel. Aunque sus papeles iniciales fueron limitados, Arriaga trabajó sin descanso para demostrar su talento, asegurándose gradualmente papeles más importantes en películas como No matarás y El camino de los gatos. A lo largo de la década de 1940, Arriaga continuó construyendo su carrera, participando en varias producciones importantes, como La sombra de Chucho el Roto, hasta que perdió Jalisco y El muchacho alegre. Aunque nunca interpretó papeles protagónicos, su presencia imponente, sus características faciales llamativas y su notable habilidad para añadir profundidad a sus personajes lo ayudaron a destacarse en una industria cinematográfica competitiva y en evolución. Su dedicación a su oficio y esfuerzo constante lo convirtieron en uno de los actores secundarios más respetados de su tiempo, ganando reconocimiento por su capacidad para interpretar papeles complejos y memorables que contribuyeron significativamente al éxito de las películas en las que participó. En 1948, Jorge Arriaga obtuvo el papel de su vida en Nosotros los Pobres, la primera entrega de la trilogía de Ismael Rodríguez. Junto a Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y un impresionante elenco que incluía a Miguel Inclán, Carmen Montejo y Katy Jurado, Arriaga interpretó a Ledo, un personaje cruel y calculador. Este papel marcó un punto de inflexión en la carrera de Arriaga. Reprendió al personaje de Ledo en Ustedes los ricos, la segunda película de la trilogía. Estas películas, que retratan las luchas de la clase trabajadora en México, siguen resonando en la cultura popular hoy en día. Más allá de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, Jorge Arriaga participó en una amplia gama de otras películas significativas que solidificaron aún más su estatus como un actor talentoso y versátil en la industria cinematográfica mexicana. Su carrera abarcó diversos géneros, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Entre estas producciones se encuentran Soy Charro de Levita, una comedia en la que protagonizó junto al icónico Germán Valdés Tin Tan, Dicen que soy comunista, una sátira con Adalberto Martínez Resortes, Chucho el Roto, una película que captó su habilidad para interpretar personajes moralmente complejos, y El Río y la Muerte, un drama dirigido por Luis Buñuel. Una de las películas más destacadas de Jorge Arriaga fue La sombra del caudillo, una adaptación altamente controvertida de la novela revolucionaria de Martín Luis Guzmán. La película, ambientada en el tumultuoso periodo postrevolucionario de México, profundiza en las complejidades del poder, la política y la traición que dieron forma a la historia del país en el siglo XX. Dirigida por Julio Bracho, La sombra del caudillo
Exploró la vida de un líder revolucionario ficticio y las traiciones que enfrentó tanto de sus aliados como de sus enemigos. El papel de Arriaga en este drama serio fue un gran cambio con respecto a su habitual interpretación de villanos. Su actuación matizada, en la que interpretó a un personaje profundamente involucrado en las intrigas políticas de México, demostró su capacidad para abordar roles complejos y moralmente ambiguos más allá de su conocida imagen de villano. El realismo crudo de la película, junto con la poderosa entrega de Arriaga, le valió más reconocimiento por su destreza actoral, ya que logró dar vida a un personaje moldeado por las duras realidades políticas de la época. Su interpretación añadió profundidad a la película, que fue destacada no solo por su intenso comentario político, sino también por las ricas y matizadas actuaciones de su elenco. Aunque La sombra del caudillo no fue tan comercialmente exitosa como algunos de sus papeles anteriores, consolidó la capacidad de Arriaga para contribuir a narrativas más serias y políticamente cargadas, destacando la amplitud de sus talentos en una era en la que tales roles eran raros para actores principalmente conocidos por sus interpretaciones de villanos. En 1969, la carrera de Arriaga culminó con La trinchera, una película dirigida por Carlos Enrique Taboada. Taboada era conocido por sus contribuciones al cine de género mexicano, con obras aclamadas como Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche. Aunque La trinchera fue su última película, el legado de Arriaga permaneció fuerte, marcado por su inquebrantable dedicación al oficio y su capacidad para dar profundidad a sus papeles secundarios, lo que lo convirtió en una figura memorable en el cine mexicano para las generaciones venideras. Aunque nunca interpretó un papel protagónico, Jorge Arriaga dejó una marca indeleble en la historia del cine mexicano. Su interpretación matizada de personajes frecuentemente villanos elevó sus papeles secundarios al nivel del arte. Arriaga fue admirado por su habilidad para dar vida y autenticidad a cada personaje que interpretó, una cualidad que le valió el respeto de sus compañeros y muchos cineastas. La contribución silenciosa en Nosotros los pobres. Nosotros los pobres, dirigida por Ismael Rodríguez, es considerada una de las películas más icónicas del cine mexicano, especialmente durante la época de oro del cine mexicano. La película, protagonizada por Pedro Infante, Evita Muñoz Chachita y Blanca Estela Pavón, es la primera de una trilogía que continuaría con Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Es una historia de pobreza, amor, traición y redención, todo envuelto en una trama que aborda las luchas sociales y económicas de la época. Si bien gran parte del reconocimiento de la película se centra en la actuación de Pedro Infante como el icónico Pepe el Toro, Jorge Arriaga, quien interpretó al personaje de Ledo, el Tuerto, también jugó un papel crucial en dar forma al impacto duradero de la película en el cine mexicano. Nosotros los pobres es una cautivadora historia que sigue a Pepe el Toro, un humilde carpintero que vive en un barrio pobre de la Ciudad de México con su hija adoptiva, Chachita. A pesar de sus difíciles circunstancias, Pepe es un hombre honorable, comprometido con mejorar sus vidas. La película narra sus luchas, desde un romance prohibido con Celia hasta su encarcelamiento injusto por un crimen que no cometió. Todo mientras explora temas de injusticia social, relaciones humanas y el costo de la pobreza. Uno de los aspectos clave que hizo a la película emocionalmente resonante fue su capacidad para equilibrar la tragedia y el humor, una dinámica en la que Jorge Arriaga fue fundamental. Como El Tuerto, Arriaga aportó una dimensión única al rango emocional de la película, ofreciendo un antagonista cuya complejidad trascendía la villanía tradicional. Su personaje estuvo involucrado en uno de los momentos más memorables de la película, una pelea climática en la cárcel con Pepe el Toro, interpretado por Pedro Infante. Esta escena, en la que el personaje de Arriaga confiesa el crimen y exonera a Pepe,
se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la película, consolidando a Infante y Arriaga como figuras de importancia cinematográfica. Debido al éxito de Nosotros los pobres, se produjo inmediatamente Ustedes los ricos, donde Arriaga retomó su papel de Ledo, el tuerto. Esta secuela consolidó aún más su lugar como uno de los villanos más temibles del cine mexicano. Su personaje en Ustedes los ricos fue odiado por la audiencia por su crueldad y traición, y la película mostró intensas confrontaciones, incluyendo una dramática pelea en la cima de un edificio con Pedro Infante. Esta rivalidad implacable entre el personaje villano de Arriaga y el heroico Pepe de Infante enriqueció aún más la narrativa de la trilogía, demostrando el poder de un antagonista bien construido en el éxito de una película. La interpretación de Arriaga como el tuerto no solo capturó las emociones del público, sino que también contribuyó significativamente al comentario social más amplio de la película. Su papel reflejaba las tensiones de la época, haciendo de Ustedes los ricos una continuación fascinante de los problemas sociales introducidos en Nosotros los pobres. La dinámica entre el Pepe de Infante y el Ledo de Arriaga reveló la compleja interacción entre la clase trabajadora y aquellos que buscaban manipular y oprimirla, convirtiendo la película en una historia envolvente y un vehículo para la crítica social. Estrenada durante la época de oro del cine mexicano, Nosotros los pobres se convirtió en una obra definitoria de esta era. Desde los años 30 hasta los 50, el cine mexicano alcanzó el reconocimiento internacional, fusionando la expresión artística con la exploración de importantes problemas sociales. Nosotros los pobres ejemplificó esta tendencia al enfocarse en las luchas de la clase trabajadora, mientras ofrecía una narrativa emocional y cautivadora. El éxito de la película, impulsado en parte por las contribuciones de Arriaga tanto al guión como a la actuación, ayudó a consolidar el impacto de la época de oro en el cine global. Este periodo también vio el surgimiento del melodrama como un género clave en el cine mexicano, capaz de abordar problemas sociales graves mientras mantenía el atractivo comercial. El trabajo de Arriaga fue esencial para moldear este estilo, especialmente a través de su enfoque equilibrado de la narrativa. Su habilidad para mezclar la tragedia con el humor permitió que el público se conectara emocionalmente con los personajes, al mismo tiempo que reflejaba las duras realidades de la vida en México. Más allá de su participación en Nosotros los pobres y sus secuelas, la influencia de Jorge Arriaga se extendió mucho más allá de estas películas. Su habilidad para crear personajes complejos que reflejaban las realidades de la sociedad mexicana, particularmente las luchas de la clase trabajadora, ayudó a dar forma a un estilo narrativo que definiría muchas películas futuras. Su trabajo demostró que el cine podía ser tanto una fuente de entretenimiento como una plataforma para el cambio social, ofreciendo comentarios sobre la desigualdad de clases, la corrupción y la resistencia del espíritu humano. El compromiso de Arriaga de retratar la profundidad y complejidad de la vida cotidiana en México resonó con el público, asegurando que Nosotros los pobres siguiera inspirando a generaciones de cineastas, críticos y espectadores. La película se convirtió en algo más que una obra cinematográfica, se convirtió en un punto de referencia cultural. Pepe el Toro, interpretado por Pedro Infante, se convirtió en un símbolo perdurable del héroe de la clase trabajadora, mientras que la interpretación matizada de Arriaga como el tuerto representaba las fuerzas oscuras en juego en la sociedad mexicana. En los años posteriores a su estreno, Nosotros los pobres ha permanecido como un clásico amado, citado con frecuencia como una de las películas más influyentes del cine mexicano. Su exploración del amor, el sacrificio, la traición y la redención sigue siendo tan conmovedora hoy como lo fue en 1948, con las contribuciones de Jorge Arriaga asegurando que los temas de la película sigan resonando con el público contemporáneo.
La vida y trágica muerte de Jorge Arriaga nos recuerda las realidades a menudo pasadas por alto que enfrentan muchos artistas después de que su fama se desvanece. A pesar de su inmensa contribución al cine mexicano, falleció en soledad, casi olvidado por la misma industria que ayudó a moldear. ¿Cómo podemos, como sociedad, hacer más para honrar y recordar a artistas como Arriaga, quienes son fundamentales para nuestra historia cultural, pero que a menudo son dejados atrás? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más discusiones.